Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta 19ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 21 de junio del 2023, a las 11:30 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Sí, claro, gracias. En atención a la convocatoria, como primer punto, tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong, la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, y el magistrado tercero y presidente de la sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, tenemos como inciso A la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión, que son un total de 24 para ser expuestos y votados. Y en atención a la orden de la lista aprobada, se comenzará con el proyecto de toca 656-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 13 de septiembre de 2021, deducido del expediente 684-2017, procedimiento especial de divorcio incausado del Juzgado Primero de la Unidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, magistrada. De esta sentencia que nos ocupa en el estudio, se atendieron los agravios presentados por la parte apelante, que es la parte demandada. De esto surge la propuesta, que es considerar infundados e inoperantes los agravios primero y segundo, y sin embargo, en relación al agravio tercero, se considera que es fundado, pero insuficiente para revocar la sentencia definitiva que ya fue dictada, toda vez que dicho agravio solo versa en atención a un término o vocablo que no afecta el sentido del asunto, el fondo del asunto, siendo que resulta fundado únicamente en lo que respecta al primer párrafo y la parte final del párrafo tercero del considerando séptimo. Por tanto, en lo que se propone es modificar solamente la parte considerativa séptima de la sentencia definitiva de fecha 13 de septiembre del año 2021 en sus párrafos primero y parte final, dictada por la juez de conocimiento. Y queda intocado todo lo demás. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 656-2022. Seguimos con el TOCA 939-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 5 de octubre de 2022, deducido del expediente 593-2021, juicio ordinario civil de juzgado primero mixto de lo civil y familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En el auto impugnado, la juez del conocimiento determinó que con los elementos que habían en el expediente no se podía tener por acreditada el litisconsorcio pasivo necesario y tampoco el litisconsorcio activo necesario. Apela a la parte demandada, que es quien lo solicitó, y del estudio que se propone a juicio de quien realiza el proyecto, me parece que sí hay los elementos para distinguir que el predio está en posesión de 2 personas, por lo tanto los 2 deberían de ser llamados a juicio. Y también se puede advertir
que hay una virtual copropiedad del predio en litis. Por lo tanto, sí se actualizan las figuras que aduce el demandado, que son el litisconsorcio pasivo necesario y el litisconsorcio activo necesario. Y en ese sentido, se propone revocar el auto impugnado a fin de llamar a juicio a esas personas. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 939-2022 se aprueba por unanimidad. Continuamos con el TOCA 165-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 15 de diciembre del 2022 del estudio del expediente 167-2021. Juicio de Sucesiones Unidas de Intestado de Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. El apelante es uno de los hijos del autor de la sucesión y la resolución impugnada es la sentencia en la que se declaró la improcedencia de la excepción dilatoria de incompetencia opuesta. En consecuencia, se sostuvo la competencia de la autoridad de origen para conocer el juicio de sucesiones unidas de intestado, el cual en principio y para una mejor comprensión se destaca que el proceso inicia como un juicio de sucesión intestada denunciado por los 4 hijos del actor de la sucesión y posteriormente se pretende unir la sucesión intestada de diversa autora de la herencia, supuesta heredera del primer autor, misma que instan los 3 hijos de esta última. En los agravios son 4. El primero se queja de que la jueza habla de otra persona en el juicio. La segunda dice que la fecha del auto es incorrecto. El tercero dice que los 3 hijos del autor de la sucesión que pretende unir carecen de legitimación. Y por último argumenta que el sometimiento expreso a la competencia del juez de origen sí surtió efectos por parte del recurrente y de sus hermanas en el escrito inicial, pero respecto al escrito inicial de los hijos de la difunta cuya sucesión se pretende unir, con la documentación pública que se acompañó, se acreditó que el domicilio y lugar de defunción fue en Cancún, Quintana Roo. Dentro del estudio, yo considero que el primero es fundado, pero no es suficiente para revocarlo, ya que el nombre sí fue incorrecto en una redacción del auto por parte de la jueza, pero la fecha de nacimiento y todos los demás datos coinciden, entonces nada más es la corrección. El segundo es inoperante porque el documento que menciona la autoridad sí existe dentro de las constancias judiciales. El tercero resulta inoperante, ya que la sentencia impugnada versa sobre la excepción de incompetencia y no sobre la legitimación de los comparecientes. Y el último agravio es infundado, ya que de la interpretación armónica de las reglas de competencia previstas en el Código de Procedimientos no cabe la posibilidad de atender lo que prevé el artículo 35 de manera autónoma, lo cual implica que para aplicar las reglas previstas en él y en alguna de ellas sirva de fundamento para declarar la competencia o incompetencia de una autoridad jurisdiccional, solo será cuando las partes no se sometan expresa o tácitamente a la autoridad jurisdiccional de primera instancia, lo cual no surtió efecto en el caso en particular. Por lo cual propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 165-2023 se aprueba por unanimidad. A continuación se procede con el TOCA 957-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 14 de septiembre de 2022 del estudio del expediente 276-2018. Juicio ordinario familiar del juzgado primero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Este juicio procedió, el juicio ordinario familiar de guardia y custodia, de tal suerte que la parte
demandada es quien presenta su apelación, y sus motivos de disenso radicaron primero en señalar que la sentencia, pues que prácticamente transcribió gran parte de ella, pero no refirió agravios, y después mencionó que se le condenó a pagar doblemente la pensión alimenticia de su hija menor de edad, ya que señala un expediente anterior de diligencias de jurisdicción voluntaria, con tramitación especial para la fijación de alimentos, y en el que le fijaron la cantidad, el porcentaje del 26% del total de sus sueldos. Del estudio realizado, lo único que se propone es modificar únicamente el resolutivo 11º, con el objetivo de que se le prevenga al deudor alimentario para que exhiba en el juzgado el importe de la garantía alimentaria dentro del término de los 30 días hábiles siguientes a aquel en el que quede debidamente notificado esta resolución, con el apercibimiento que, de no hacerlo dentro del término establecido, el juez podrá disponer del aseguramiento consistente en hipoteca, prenda o fianza. Esa es la única parte que se modificaría la propuesta. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salud Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 957-2022. Sigue el TOCA 578-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 19 de mayo de 2022, deducido del expediente 235 de 2020, juicio ordinario familiar del juzgado séptimo de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En la resolución impugnada se declaró procedente el juicio de reducción de alimentos. La juez del conocimiento sostuvo que el actor justificó como elemento esencial que, con posterioridad a que se fijara a su cargo una pensión alimenticia a favor de la demandada menor de edad, le sobrevinieron circunstancias novedosas como fue el nacimiento de un nuevo hijo y un cambio en su situación laboral, por lo que accedió a fijar una nueva suma alimentaria a su cargo. La sentencia fue impugnada por ambas partes. En los agravios del actor, en lo medular refiere que la nueva suma alimentaria es desproporcional a su capacidad, por cuanto en los autos del juicio se acreditó que el salario mensual que recibe en su nuevo empleo es inferior al que se estableció a su cargo, por lo que asegura que se vulnera su mínimo vital. Por su parte, la demandada controvierte la procedencia de la acción, alegando que en el juicio existen pruebas que justifican que la economía del actor no cambió, sino que se incrementó en cambio, con posterioridad a que se fijara la pensión de alimentos primigenia, añadiendo que el nacimiento de un nuevo hijo por sí solo es insuficiente para favorecer a sus pretensiones. En el proyecto se proponen declarar infundados e inoperantes los agravios del actor y fundados los agravios de la parte demandada. Si bien es verdad que el obligado tuvo diversos cambios de empleo con posterioridad a que contrajera la carga alimentaria objeto de la presente acción, ninguna prueba acredita lo que afirmó en su demanda, en el sentido a que su nueva capacidad económica asciende a 19,000 pesos mensuales como comerciante independiente. Por el contrario, consta en autos el oficio remitido por el Servicio de Administración Tributaria, con el que se demuestra que en el ejercicio fiscal correspondiente al año en el que se presentó la demanda, se reportó una cantidad mucho mayor a esa, por lo que se puede validar la apreciación de la demandada en lo que atañe a que, lejos de estimarse que la capacidad del obligado mermó al tener una nueva actividad laboral, realmente ascendió dicha capacidad. Consideración que también se robustece con el oficio remitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en relación con los movimientos de la cuenta de cheques perteneciente al promovente,
sin que la sola existencia de un nuevo acreedor sea un factor automático para proceder a reducir una pensión alimenticia, conforme lo dispone la jurisprudencia con el rubro reducción de pensión alimenticia, forma de resolver la acción relativa cuando se funde en el nacimiento de nuevos hijos del deudor alimentario, por lo que se debe declarar que el actor no justificó la procedencia de su acción. No es un impedimento legal para ello que el promovente refiera que existe una determinada constancia en la que aparece que actualmente se encuentra subordinado a cierta empleadora con un sueldo que es incluso inferior a los 19,000 pesos mensuales que aseguró en su demanda. Pues más allá de la existencia de esa documental, es preponderante observar que durante la tramitación del juicio no hubo manifestación de su parte en la que hubiera expuesto como hecho superveniente que ya no se dedicaba al comercio independiente, sino que estaba como asalariado con esa percepción de ingresos, por lo que es incuestionable que el aspecto que resalta se torna como novedoso y por ende no es susceptible de favorecer a sus pretensiones. Por lo tanto, se propone revocar para declarar improcedente la acción de reducción de pensión alimenticia. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 578-2022. Se continúa con el TOCA 220-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 19 de enero de 2023 dictada en el expediente 105-2022 del juicio ordinario familiar del juzgado primero de la unidad familiar, turno vespertino, del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, proviene de un ordinario familiar de guardia y custodia y el apelante es la parte demandada. La resolución impugnada es la determinación dictada el 19 de enero de este año, en la cual se decretó una pensión alimenticia retroactiva a favor de la menor de edad por la cantidad de 25,000 pesos por el periodo comprendido del mes de enero del año 2020 al mes de enero del año 2022, a cargo del demandado. En sus agravios, el recurrente señala que resulta incorrecto lo señalado en el considerando quinto de la resolución impugnada, al haber determinado que dejó de proporcionar la cantidad fijada de común acuerdo con la parte actora, ya que él se hace cargo de pagar los desayunos y almuerzos de su hija menor de edad de lunes a viernes, así como proporcionarle lo necesario para la realización de sus tareas, motivo por el cual estima que se violaron sus derechos, toda vez que la parte actora no acreditó con prueba alguna que no hubiera realizado el pago de la pensión a favor de su hija menor de edad en el lapso mencionado. En el proyecto, estimo que son infundados los agravios, ya que el propio deudor alimentario es quien aseguró en su escrito inicial de demanda que de manera semanal le proporcionaba a la promovente la cantidad de 250 pesos para las cenas de su hija, monto que fuera tomado en consideración por la juez de primera instancia para fijar la cantidad de 1,000 pesos moneda nacional por cada mes adeudado. Asimismo, resulta infundados sus agravios, ya que la pensión fijada de manera retroactiva se entiende como una prestación única con la cual se sufragan no solo los gastos estrictamente alimenticios, sino los inherentes a ropa, calzado, vivienda y gastos escolares. Y finalmente, al haber manifestado el demandado que sí realizó el pago de las pensiones alimenticias durante el periodo citado, era él quien tenía la carga procesal de incorporar al procedimiento los medios probatorios suficientes que desvirtuaran dicha presunción, lo cual, a juicio de un servidor, no aconteció. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 220 de 2023 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 499 de 2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de fecha 2 de marzo de 2022, deducido del expediente 89 de 2017,
Procedimiento especial de divorcio causado del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, la parte apelante sostiene dentro de sus agravios que lo resuelto por la autoridad de origen contraviene el principio de certeza jurídica en virtud de que no cumplió con lo dispuesto en los artículos 42 y 200 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, argumentando que no tiene la obligación de proporcionar alimentos a la parte demandada, ya que ésta se encuentra en edad óptima para trabajar perteneciendo a la población económicamente activa. Señala también que el monto de la pensión le causa perjuicio, ya que por sus dos acreedoras alimentistas le descontarían el 50% de su sueldo, vulnerando así su mínimo vital. Señala también que se le condenó al pago de la pensión a favor de la demandada por el periodo de 4 años y 8 meses, empezando a contabilizarse a partir de la fecha del divorcio, aduciendo que se vulnera el principio de certeza jurídica, ya que no se determina la fecha exacta en que debe terminar la obligación, dejándolo en estado de indefensión. Pues queda a la interpretación tanto de él como de su excónyuge y de la empresa que hace el descuento a su salario. En el estudio consideramos que son infundados e inoperantes en los agravios señalados, ya que no se observa incertidumbre jurídica en el hecho de que la jueza no haya expresado la fecha exacta de la conclusión de la obligación, puesto que solo basta hacer una mera operación matemática de sumar 4 años y 8 meses al inicio de la misma. Ahora también, en relación a lo que manifiesta el apelante en cuanto a la doble garantía y lo referente a la compensación a que se le condenó, pues esto no lo combatió, no combatió lo dicho por la jueza en el sentido de que el embargo a su salario no constituye una garantía para asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria, pues no puede tener una doble naturaleza, el objeto indirecto de la obligación y a su vez la garantía, por lo cual debía constituirse una de las enumeradas en la ley. Lo mismo en cuanto a la compensación, ya que de ninguna forma explica o razona, contrario a lo argumentado por la jueza, que sí se acreditó pues algunos bienes que están registrados a nombre de la demandada que fueran obtenidos durante la unión matrimonial. Por lo tanto, se propone confirmar la sentencia que se apeló. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. Favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de TOCA 499-2022. Se continúa con el TOCA 824-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra sentencia de fecha 8 de agosto de 2022, deducido del expediente 532-2019. Procedimiento especial de divorcio incausado del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En este asunto, por orden de una ejecutoria federal, se agregó a la acción, a los puntos litigiosos del divorcio, resolver respecto de los alimentos también de la hija mayor de edad. Entonces, los puntos litigiosos en el divorcio eran respecto a la pensión compensatoria de la señora y de una indemnización que pidió por violencia. En la sentencia impugnada se fijaron alimentos tanto para la promovente como para la hija mayor de edad a cargo del apelante y se fijó la correspondiente garantía alimentaria y no se condenó al señor a la indemnización por violencia familiar solicitada por su exesposa. Las 3 partes apelan tanto el señor como la hija como la señora. El proyecto se divide prácticamente en 3 partes. Debido a los agravios del señor, lo primero que se estudia es si tiene derecho o no
la señora a una pensión compensatoria y se hace el análisis de por qué sí tiene derecho a esta pensión compensatoria. Entonces, en ese sentido estuvo bien la jueza. Luego se hace un estudio conjunto de los agravios de la hija mayor de edad y de la señora y del señor, por cuanto todos se quejan de los montos de las pensiones fijadas. Y en este sentido se propone modificar el fallo por cuanto perdón, les asiste la razón a las tres partes de alguna manera y se ajustan los nuevos montos de pensiones alimenticias, de pensión alimenticia y de pensión compensatoria para cada quien. Y por último, se hace el estudio relativo a la indemnización por violencia familiar, que a juicio de quien propone el proyecto sí se adecuó. Por lo tanto, resultan fundados los agravios y se propone declarar la procedencia de esta acción con sus consecuencias legales. El sentido sería modificado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 824-2022 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 79-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 12 de enero de 2023, dictada en el expediente 628-2019, procedimiento especial de divorcio incausado del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias. En este caso, apelaron ambas partes y en los agravios de la parte actora se desistió de su recurso de apelación y en los de la parte demandada no compareció a continuar su apelación, pero se continuó el recurso en mérito del interés superior de la menor involucrada. En el proyecto, por lo que respecta a la custodia determinada en la sentencia impugnada, no se advirtió alguna violación a los derechos de la menor, ya que en el procedimiento de primera instancia no fue tema de controversia, pues ambos progenitores estuvieron de acuerdo en que fuera detentada por la madre. En lo que concierne al régimen de convivencia a favor de la menor de edad con su progenitor, la juzgadora adecuadamente veló por el interés superior de la menor de edad, pues consideró que la menor y su padre tienen buena relación, por lo que la modalidad de visitas y convivencia resulta ser bastante flexible y amplia, lo que es adecuado para la menor de edad. Y respecto a la pensión alimenticia fijada a favor de la menor de edad a cargo de su progenitor, la cantidad fijada se encuentra debidamente fundada, motivada y apegada a derecho, atendiendo así la posibilidad económica del deudor alimentario y las necesidades de su hija, logrando equidad entre ambos aspectos. Respecto a la forma de garantizar los alimentos, resultó correcto y no vulnera el interés superior de la menor de edad, pues se garantiza la cobertura de los alimentos. Por lo anteriormente expuesto, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 79-2023 se aprueba por unanimidad. A continuación, tenemos el TOCA 493-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 19 de mayo de 2022, deducido del expediente 2003-2009, juicio de sucesión testamentaria del Juzgado Primero de Oralidad Familiar, primero de lo familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. El 15 de marzo del año de 2022 se previno al perito nombrado por el albacea de esta sucesión para que en el término de 15 días rindiera su avalúo con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado sería reemplazado en la misma forma en la que fue nombrado. Posteriormente, el 19 de mayo del año 2022, ya que habían transcurrido en demasía el término otorgado por la autoridad al albacea,
para que el perito que nombró presentara el avalúo correspondiente sin que lo hubiera hecho, se le tuvo por conforme con el avalúo exhibido por la contraparte y se decretó el remate en pública subasta y primera moneda de determinados bienes que se mencionan en el cuerpo del TOCA. En los agravios presentados, dice el apelante que carece de motivación y fundamentación el auto emitido por la jueza primero de lo familiar el 19 de mayo del año 2022, porque al parecer se limita a decretar esa decisión sin mencionar el artículo del Código Civil o del Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como la tesis o jurisprudencia que resulte aplicable y que guarde relación con dicha resolución. Señala también que solo previnieron al perito que había nombrado, pero no a él, para que en el término de los 15 días rindiera el avalúo correspondiente, por lo que considera que el apercibimiento única y exclusivamente fue para dicho perito. Además, manifiesta que fue avisado de que si no cumplía el perito con lo ordenado, sería reemplazado en la misma forma en que fue nombrado, lo que no aconteció en el caso, afectando todos los intereses que representa. Por tanto, se otorga la razón por cuanto a que el juez no aplicó adecuadamente la legalidad y no fundó ni motivó su auto razonablemente. Es por lo que se propone revocar la sentencia para efectos de la reposición. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 493-2022. Continuamos con el TOCA 800-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 13 de julio del 2022, dictada en los autos del expediente 898-2015, juicio ordinario familiar del Juzgado Primero de la Unidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En este asunto se resolvió respecto de los alimentos de 2 menores de edad y se determinó fijarles una pensión alimenticia por el 30% de los ingresos que devengue su padre y se determinó que la madre sería quien tendría la guardia y custodia y se fijó un régimen de convivencia entre las menores de edad y el padre no custodio en la modalidad de entrega-recepción en el Centro de Convivencia Familiar del Estado. La resolución es impugnada por la madre de las menores en su representación y se queja de lo resuelto respecto de la pensión alimenticia, señalando que no se estudió, no se hizo un adecuado estudio del monto fijado que alega no resulta proporcional al sueldo del deudor alimentario. Solicita que el porcentaje sea incrementado en el 50%. Ahora bien, en el proyecto se hace un estudio no solo de los agravios, sino también que se entra en suplencia de la queja de las menores de edad y realmente se advierte que no hay los elementos adecuados para fijar pensiones alimenticias porque la capacidad económica del deudor alimentista no quedó debidamente fijada, pues no se aprecia que obre copia del oficio que se ordenó girar a la última empresa en la que labora el señor, ni la constancia actuarial donde se haya acreditado la forma en que se notificó el acuerdo, donde se le requirió a dicha empresa la información relativa al deudor alimentario. Esta omisión se considera trascendental, pues no se tiene realmente la información más actualizada de los ingresos del señor. Entonces, por lo tanto, se propone dejar insubsistente la resolución examinada a fin de reponer el procedimiento hasta antes de la celebración de la continuación de la audiencia principal para que el acuo recabe toda la información y pueda dictar una sentencia en la que haga un estudio exhaustivo de todos los elementos de los que se haya podido llegar. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor.
Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 800-2022 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 1073-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 14 de octubre de 2022, dictado en los autos del expediente 733-2017, juicio de sucesión intestada del Juzgado Séptimo de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es el hermano sobreviviente de la difunta. En la resolución impugnada es la audiencia preliminar en donde se hizo el reconocimiento de herederos y albacea, quedando de la siguiente manera: por cabeza al apelante y herederos por estirpe, a los sobrinos. En los agravios, en lo medular, el recurrente expresó que fueron notificados cada uno de los hijos de sus difuntos hermanos sobre el presente juicio y que hasta la fecha ninguno de ellos hizo uso de su derecho porque saben que no lo tienen, por lo que solicitó a esta alzada se le reconozca como único y universal heredero. Asimismo, el recurrente junto con su difunta hermana hizo una promesa de compraventa sobre el único inmueble con el que ella contaba, mismo bien donde él habita actualmente desde hace 8 años. Estimo que son infundados sus agravios porque, contrario al argumentado por el recurrente, sus sobrinos sí tienen derecho a heredar, pues la norma aplicable al caso prevé el orden en que las personas con derecho a heredar entran en sucesión intestada, como es el caso. Ahora bien, si se le debe reconocer al recurrente como único y universal heredero, resulta improcedente que, si sus sobrinos tienen derecho a heredar, resultaría contrario a derecho, pues, aun cuando estos no hayan comparecido a la audiencia de reconocimiento de herederos, cuando sus sobrinos nunca repudiaron su derecho a heredar. En referencia a la promesa de compraventa entre el recurrente y su difunta hermana, y que por dicho hecho él debería ser nombrado como único heredero, resulta inoperante, ya que aquí solo podemos analizar la apelación a la luz de lo que sucedió en la primera instancia. Por tal razón no pueden atenderse aquellas quejas. Por lo anteriormente expuesto, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. Favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 1073-2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 586-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 18 de enero de 2022, deducido del expediente 187-2021, juicio ordinario civil y juzgado segundo civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La parte demandada, que es quien apela, se duele de que la jueza de primera instancia viola los derechos de su hijo menor de edad, contenidos en los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución mexicana, igual que su derecho de audiencia y tutela judicial efectiva. Al no acceder a llamarlo a juicio, y refiero a lo anterior, ya que a través de una resolución previa a la que nos ocupa, se determinó que el predio litis también sería para su uso, o sea, el uso del niño. Es por eso que al encontrarse inmersos los derechos del mismo, la actora del juicio debía dirigir su demanda también en contra de su hijo menor de edad, a quien ella representa. Y al no hacerlo, entonces debe proceder la suplencia de la queja para tutelar el principio rector del interés superior del niño, establecidos en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Así también señala el apelante que al ser la representante de su hijo, eso no es obstáculo para que él tenga derecho a una legítima defensa y no dejarlo en un estado de indefensión como erróneamente se consideró en el auto apelado. Esta sala o la propuesta que se hace es considerar fundados los agravios expuestos por el apelante, pues del estudio oficioso del caso se configura el litisconsorcio pasivo necesario,
y en atención a la causa de pedir del razonamiento expresado de lo que constituye la lesión en conformidad que puede afectar al menor de edad, se ordena revocar el auto apelado para proceder a la reposición del procedimiento. Quedando firme todo lo actuado en relación a la demandada. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 586-2022. Se continúa con el TOCA 897-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 17 de junio de 2022, deducido del expediente 445-2020, procedimiento especial de divorcio causado del Juzgado Primero de Oralidad Familiar, 1 vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso del agua. Gracias. En la resolución impugnada se fijó como pensión a favor de la demandada y de sus hijos menores de edad y a cargo del actor la cantidad líquida que resultara del 46% del total de sus ingresos. A fin de garantizar la pensión alimenticia, se declaró trabado formal embargo de los ingresos del deudor alimentista y en lo que concierne a la demandada, su pensión sería por una duración de 12 años y 2 meses, que comenzaría a contarse al mes siguiente del dictado de la resolución emitida. El apelante es el deudor alimentista, se queja del porcentaje del 46% fijado sobre su sueldo, alegando que es desproporcional, que en la sentencia que se revisa se hizo alusión a que el inconforme manifestó que su actual pareja se encontraba en estado grávido y que tendría una nueva acreedora, que nada se resolvió al respecto, y que por lo tanto al no tomar en cuenta esas circunstancias se dejó al impetrante en estado de insolvencia para proporcionar los alimentos de su nueva hija, quien ya nació durante el procedimiento. También se queja de que no se aplicó de manera correcta el artículo 200 del Código de Familia, pues a su parecer no quedó acreditado que la señora, quien fue en su cónyuge, tuviera derecho a una pensión compensatoria. También se quejó de que se valoraran incorrectamente las notas médicas expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el sentido de que uno de sus hijos padece de déficit de atención. A juicio de quien propone el proyecto, se propone declarar infundados los agravios hechos valer por el apelante, por cuanto a él era quien le correspondía la carga de la prueba de desvirtuar la necesidad alimentaria que adujo la parte actora, y haciendo un estudio con perspectiva de género se aprecia que la señora sí tiene derecho a esta pensión compensatoria. Son fundados los agravios hechos valer en cuanto a que no se tomó en cuenta el nacimiento de su nueva hija, pero también hay que considerar que fue su propia negligencia de exhibir el acta de nacimiento de la menor de edad nacida durante el procedimiento. Pero la juez de primera instancia, en atención al interés superior de la infancia, debió de tener un papel activo en la actividad probatoria, dado que tenía la obligación legal de recabar de oficio todas las pruebas y saber si ante él que ya había anunciado que su nueva pareja estaba embarazada, pues actuar en beneficio de esta menor de edad. No obstante, como se ha señalado y lo ha sostenido esta sala, el tener un nuevo hijo no implica la disminución automática en la pensión alimenticia. Y también hay que considerar que sí quedó probado que uno de sus hijos necesita mayores atenciones debido al trastorno de déficit de atención que padece. Por lo tanto,
a juicio de quien propone el proyecto, realmente no se debe de modificar el monto de la pensión alimenticia y actuando en beneficio de los intereses, por cuanto la garantía únicamente se fijó mediante el embargo del sueldo, lo que realmente, como hemos sostenido, no constituye una garantía. Propongo que se fije esta por el término de 3 meses, perdón, no por el término, por el equivalente a 3 meses de pensión alimenticia. Y esa sería la modificación que se haría a la sentencia. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor del proyecto del TOCA 897 de 2022, se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 1000-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 12 de agosto de 2022, dictada en los autos del expediente 775-2019, juicio ordinario familiar del juzgado primero de la unidad familiar, turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En la sentencia impugnada, procedió la litis del régimen de visitas y convivencia y pensión alimenticia en el presente juicio ordinario de guardia y custodia, ordenándose al apelante llevar a cabo las terapias psicológicas decretadas a efecto de que posteriormente y de acuerdo al resultado de las mismas se consideraría llevar a cabo la convivencia con sus hijas. Se condenó al demandado a pagar a favor de sus hijas menores de edad una cantidad de forma mensual, así como el depósito de una garantía. Quedaron firmes las medidas de protección otorgadas a la parte actora en este juicio. En sus agravios, el demandado, que es el que apela en este caso, manifiesta que la sentencia definitiva dictada le causa agravio en todo lo ateniente a la fijación de la pensión alimenticia, refiriendo que se le condenó al pago de la misma, así como una garantía sin que se le fuera realizado un estudio socioeconómico. En ese sentido, refiere que la juez se contradijo declarando precluido su derecho para que se le realice el estudio socioeconómico, siendo que posteriormente ordenó girar oficio para que se realizara. Finalmente, aduce que no se tomó en cuenta la proporcionalidad de los alimentos, pues la pensión decretada le resulta excesiva y sin que se tomaran en cuenta sus otros acreedores. En el proyecto, estimo que en el caso particular y al ser las niñas involucradas en el asunto menores de edad, ambas gozan de la presunción de necesitar los alimentos y si bien se observa que en efecto no pudieron comprobarse exactamente los ingresos o salarios que percibe el deudor alimentista, lo cierto es que por este hecho no se debe limitar o eximir el pago de alimentos, siendo que de una valoración razonable de todas las demás probanzas, se advirtió que el deudor pueda llegarse a los ingresos suficientes para poder otorgar a sus acreedores alimentistas una cantidad que les permita cubrir sus gastos. Igual estimo que el tema del estudio socioeconómico, la jueza valoró otras probanzas porque ambas partes fueron prorrogando y prorrogando la fecha en donde se iba a llevar el estudio socioeconómico y pues para la jueza, para velar por el interés superior de los niños, tuvo a bien resolver para no dilatar el procedimiento. Asimismo, se advierte que se realizó el procedimiento quedando sin efecto la realización de dicho estudio socioeconómico, sin que pase inadvertido que la determinación de la juzgadora de dar por precluido los derechos de ambas partes respecto del estudio socioeconómico se dio en la celebración de la continuación de la audiencia principal, por lo que el hoy recurrente tuvo la oportunidad en ese momento de interponer recurso de revocación, el cual no hizo. Y finalmente, en lo ateniente a que la juzgadora no tomó en consideración a sus otros acreedores, pues vale la pena aclarar que se tomarán probanzas que estén dentro del expediente de primera instancia y no las nuevas que se presenten dentro de los agravios. Por lo cual, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor del proyecto y el TOCA 1000-2022, se aprueba por unanimidad. Sigue el TOCA 960-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha
4 de octubre de 2022, dictado en el expediente 638-2019. Oficio ordinario civil de juzgado cuarto civil de primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La resolución impugnada es la parte conducente del auto señalado en la que se declaró que no ha lugar a admitir la prueba documental ofrecida con el carácter de superveniente por cuanto los hechos a los que se refiere acontecieron con anterioridad a la demanda, sin que exista precisión grave de que pudieran permanecer ignorados por el oferente. De la revisión de las constancias judiciales se desprende que según el decir de la parte demandada, aquí recurrente, descubrió una nota periodística el día 24 de agosto del año 2022. En ella se describía un modus operandi con el que, según la nota, un grupo de personas realizó una serie de documentos de compraventa falsificados. Entonces, en la propuesta que se pone a su consideración, se estudia que sí le favorece la presunción humana de que pudiera ignorar la existencia de esa nota, ya que hay un gran número de medios de comunicación y es factible que desconociera de tal noticia hasta su posterior investigación. Ahora bien, aunque se considere fundado su agravio, este es insuficiente para modificar o revocar el auto impugnado, toda vez que no se puede pasar por alto que la prueba documental privada se encuentra íntimamente relacionada con el incidente de falsedad de documentos que la parte demandada, aquí apelante, intentó promover. Sin embargo, no se admitió a trámite el incidente en cuestión, por lo tanto, la posible falsedad del documento no es un punto cuestionado en la presente litis. En ese sentido, no se puede admitir la prueba, según el artículo 165 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues impide incorporar a trámite pruebas que no se encuentren relacionadas con el fondo del asunto. Esto no deja en estado de indefensión ni vulnera el derecho a prueba del recurrente, pues sí tendrá oportunidad de que se valoren las pruebas que sí fueron admitidas en el momento procesal oportuno y que sí son pertinentes para resolver la materia del juicio natural. Por tanto, se propone confirmar la parte conducente del auto impugnado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TUCA 960-2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 5-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 6 de octubre de 2022, deducido del expediente 258 de 2021, oficio ordinario civil y juzgado primero mixto de civil y familiar del tercer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En el auto impugnado se tiene por presentada a una persona y se le dice que no se considera que haya que, perdón, esta persona se ostenta representante de la persona moral demandada. A juicio del juez, él considera que las copias que la documentación que exhibió para intentar acreditar su personalidad no producían convicción plena sobre la veracidad de su contenido por la facilidad con la que se pueden confeccionar y que por ello esta persona carecía de legitimación para acudir a efectuar la contestación que instó y se determinó que no había lugar a tenerlo por presentado. En sus agravios, la persona moral apelante se queja de que el auto combatido contraviene el debido proceso, ya que le deja en estado de indefensión al no permitirle ofrecer pruebas y oponer excepciones, que la determinación combatida no se encuentra debidamente fundada y motivada, violando su acceso a la justicia y contraviniendo lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, que la juez de primera instancia no debió determinar que el documento con el que trató de acreditar su legitimación como representante carece de certificación, pues en el correspondiente acuse de recibo relativo a la presentación de la contestación de la demanda, el empleado judicial que se encargó de recibirla
hizo constar que se anegaba a su escrito una copia certificada de la escritura pública correspondiente y que al calificar dicho documento como una copia simple, carente de valor, se le privó de el acceso a la justicia y le generó agravios de difícil reparación. Ese asunto en el proyecto está muy interesante por lo lesivo que resulta el dejar fuera a la persona moral y no permitirle contestar. Y creo que en este asunto, por los elementos particulares, sí vale la pena prevenirlo, o sea, revocar el auto apelado, prevenir a la parte demandada para que presente el documento de forma completa. ¿Por qué? Estamos hablando de un juzgado en el interior del Estado, no tienen oficialidad de partes. Entonces, la contestación a la demanda la presentaron en el domicilio de quien en ese momento era la secretaria de acuerdos en funciones, realmente era la actuaria en funciones de secretaria de acuerdos, porque la titular tenía ausencia accidental. Y cuando recibe los documentos, ella hace una relación de los documentos y dice que recibe una copia certificada. Todos los documentos con los que él pretende acreditar su personalidad tienen el sello del notario, pero falta una hoja donde vendría estando su firma. Entonces, hay la presunción de que esta hoja se pudiera haber extraviado en el propio juzgado ¿cómo se llama? Sin cargarle alguna responsabilidad a nadie, ¿no? Pero sí hay la presunción de que presentó el documento de forma completa por cuanto así lo anotó la empleada judicial o la servidora judicial que recibió la contestación de la demanda. Además, hay otra serie de elementos como que la parte actora, cuando se refiere a la parte demandada, siempre hace relación dice el nombre de la persona moral y dice el nombre de su representante, que es precisamente quien compareció. Entonces, de alguna manera, la propia parte actora ya reconoció que que esa persona es el representante de la persona moral. Entonces, por toda esta serie de circunstancias, sí creo que se le debía primero de apercibir para que presente un documento completo y en ese caso, pues ya se pueda tenerle contestando la demanda. Entonces, el proyecto es revocar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 5-2023 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 88-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo a recurso de apelación en contra del auto de fecha 30 de noviembre de 2022, dictado en los autos del expediente 413-2019, juicio ordinario civil y juzgado primero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias. En este caso, el apelante es el demandado y en la resolución impugnada es en la cual se declararon precluidos los derechos del apelante para solicitar y obtener el perfeccionamiento de la prueba pericial en materia de informática que ofreció, bajo el razonamiento de que no había impulsado oportunamente su perfeccionamiento. En sus agravios, el apelante en síntesis expresa que el auto recurrido se encuentra indebidamente motivado y fundamentado, pues aún no podía solicitar el perfeccionamiento de su prueba en comento por causas ajenas a él, ya que se encontraban pendientes 2 actuaciones para llevar a cabo. La primera, una notificación al perito tercero en discordia que debe ser efectuada por el actuario del juzgado debido a que la propia juez lo nombró, y la segunda, que este perito desahogue la vista respecto a la manera de pagar sus honorarios. En el proyecto, estimo que resultan esencialmente fundados sus agravios, pues como acertadamente invoca el apelante, la integración de la prueba en comento no se había podido lograr por causas ajenas a él, toda vez que de la constancia levantada por la fedataria pública se acredita que no le fue posible cumplir con la vista personal que se ordenó dar al perito tercero en discordia, ya que la fedataria hizo constar que existía discrepancia en el domicilio que el mismo perito proporcionó en autos. Por ende, es indebido que en el acuerdo aquí impugnado
se hubiera aplicado la sanción procesal de la preclusión de su prueba sin que previamente se le haya prevenido al oferente para que señalara un nuevo domicilio para notificar al citado perito tercero o, en su caso, solicite que sea designado uno nuevo en su sustitución. Por lo anteriormente expuesto, propongo que se debe revocar el auto recurrido a fin de dejarse a salvo el derecho del oferente de la prueba para que dentro del término de 3 días solicite un término especial de prueba, previniéndosele que para en el mismo término señale un nuevo domicilio para notificar al citado perito tercero o, en su caso, solicite que sea designado uno nuevo en sustitución, apercibiéndosele que para que de no hacerlo así se le tendrá por precluido su derecho en cuanto al desahogo de la prueba de referencia y, en consecuencia, se declarará desierta. Repito, propongo revocar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salumbentre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 88-2023 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 865-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 5 de septiembre de 2022, deducido del expediente 638-2019, Juicio Ordinario Civil, Juzgado Cuarto Civil de Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, gracias, secretaria. En este asunto, la resolución impugnada, la jueza de primera instancia determinó que no había lugar a admitirse el incidente de falsedad de documento incoado por la parte demandada. La autoridad primigenia radicó su decisión en el hecho de que dicha solicitud debió realizarse al momento de la contestación de la demanda. Luego, al intentar abrir el incidente en comento hasta una fecha posterior, resultaba inconcluso que tal solicitud se hacía valer de forma extemporánea. En los agravios presentados por el apelante, sostiene que la autoridad de primera instancia dejó de tomar en cuenta que el incidente se fundó y motivó en hechos ocurridos con posterioridad a la presentación de la demanda, pero antes del dictado de la sentencia, por lo que no se debe de considerar extemporáneo. También argumenta que la juez de la causa violentó su derecho a probar, obstaculizando el acceso a una tutela judicial efectiva, ya que el incidente de falsedad intentado tiene como fin evidenciar la mala fe con la que actúa la parte actora. En este proyecto consideramos que no le asiste la razón al apelante, por cuanto el incidente de falsedad de documentos únicamente puede interponerse al contestar la demanda instaurada en su contra. Por lo tanto, al promoverlo tiempo después de haber contestado la demanda, resulta extemporáneo, aun cuando se haya enterado de una nota periodística el 24 de agosto del año 2022. En esa tesitura no se violenta su derecho a probar, pues aún podrá demostrar la defensa y excepciones hechas valer en su escrito de contestación con los medios de prueba ofrecidos y admitidos en los momentos procesales oportunos para ello. Por tanto, se propone confirmar la resolución apelada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salumbentre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 865-2022 se aprueba por unanimidad. Sigue el TOCA 116-2023 de la ponencia y la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 10 de noviembre de 2022, deducido del expediente 483-2019, Juicio Ordinario Civil del Juzgado Segundo Civil de Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En el auto impugnado se decretó la caducidad de la instancia
por cuanto transcurrió el término establecido en los artículos 53 y 54 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En la parte actora es quien apela y a juicio de quien propone el proyecto se deben declarar infundados sus agravios. Si bien es cierto que cuando la parte demandada contestó o puso una excepción de incompetencia, se suspendió el procedimiento, el mismo se reactivó una vez que la sala declaró competente a la juez del conocimiento. La parte demandada promovió el amparo y otorgaron la suspensión, pero fue muy clara la autoridad federal en el sentido de que dicha suspensión fue para que el juzgado continuara con la tramitación del procedimiento al ser de orden público, pero se abstuviera de dictar la sentencia a fin de evitar que cambiara la situación jurídica del proceso en cuestión. Es decir, al haber sido dictada en estos términos la suspensión definitiva otorgada por la autoridad federal, el juicio pudo haber seguido siendo impulsado por las partes, lo que no aconteció. Y de esa manera, pues, se actualizó la figura de la caducidad de la instancia. Por lo tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 116-2023 se aprueba por unanimidad. Continuamos con el TOCA 845-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de sentencia de fecha 30 de agosto del 2022 dictado en los autos del expediente 653-2016. Juicio ordinario civil y juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias. En este caso, el apelante es la parte actora y en los agravios son 4. El primero aduce que le causa agravio el hecho de que la juez no condenó a la parte demandada al pago de la indemnización por cada día natural de atraso en el pago de los honorarios. En el segundo, que le causa agravio que la juez sustentó la sentencia con preceptos legales no aplicables. Tercero, le causa agravio el hecho de que la juzgadora no condenó a la parte demandada al pago de las costas y gastos del juicio. Y cuarto, dice que la juez cometió una violación formal que afectó sus derechos procesales. La demanda presentada por el inconforme únicamente fue admitida respecto de la sociedad y no sobre sus accionistas en lo particular. Estimo que el primer agravio es infundado, ya que, como bien señaló la juzgadora, la parte recurrente no debía tomar en consideración la pena convencional como descuento del saldo, debido a que exigió el cumplimiento de la obligación. Es decir, no podía exigir simultáneamente el cumplimiento del contrato y el cobro de la pena convencional por los pactos realizados, porque la parte actora aquí recurrente no solicitó la rescisión del contrato, sino por el contrario reclamó el cumplimiento de aquel. El segundo, estimo que resulta fundado, pero insuficiente para revocar. En efecto, que si bien es cierto, al momento de citar el fundamento, la juzgadora se sustentó en el Código de Procedimientos Civiles en lugar del Código Civil, no obstante que la cita equívoca de códigos en sí mismo no implica la ilegalidad de un acto de autoridad. El tercero, estimo que resulta fundado, ya que la condena depende de la procedencia o no de la acción, y en el presente caso, al haberse declarado procedente la acción de cumplimiento de contrato de prestación de servicios, de bien evidente que la sociedad demandada resultó vencida en juicio, por lo que debió ser condenada al pago de gastos y costas. Y el último debe resultar inoperante, ya que no es la etapa procesal donde debió haber invocado la supuesta violación procesal, pues tuvo expedito su derecho en primera instancia para controvertir la determinación que la agraviaba por medio del recurso de apelación. Por lo anterior, propongo modificar efecto de condenar a la parte demandada al pago de gastos y costas, quedando firme todo lo demás considerado. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor.
Magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 845-2022 se aprueba por unanimidad. Continuamos con el TOCA 148-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de sentencia de fecha 9 de enero de 2023, deducido del expediente 214-2013, juicio ordinario civil de juzgado tercero civil de primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. Este es un juicio ordinario civil promovido por una persona en contra de varias personas físicas, una persona moral, 3 notarios, el director y el registrador del registro público y el director del catastro de Mérida. Está pidiendo la nulidad de diversas escrituras. En la sentencia impugnada se declaró la procedencia de la acción instada y por lo tanto se dictaron varias medidas al respecto, ¿no? Dos de las personas físicas apelan junto con una persona moral. Y en lo esencial, la verdad es que está bastante complicado el asunto y largo el proyecto. En lo esencial cabe señalar que se propone declarar fundados los agravios que hicieron valer todos los recurrentes que se relacionan con la vulneración al principio de buena fe registral, pues fue incorrecto que la juez natural estimara como improcedentes las excepciones opuestas por los apelantes en las que alegaron ser terceros adquirentes de buena fe, pues a su parecer, dado que la compraventa tuvo como origen la comisión de un hecho delictuoso que permitió que unas personas enajenaran un bien raíz que no era suyo, la buena fe registral debía ceder ante el interés público que exige evitar que se cometan delitos. Pero se sostiene lo anterior, lo que propongo, pues siguiendo la línea jurisprudencial de la primera sala en el amparo directo en revisión 2555, en el que se analizó la validez constitucional del artículo 2882 en relación con el diverso 2207 del Código Civil del Estado, que tienen redacción similar con 2 preceptos de nuestro código, que son el 2176 y el 608. Realmente tenemos que hay un criterio que establece que nadie puede vender sin consentimiento del dueño. La verdad es que el simple hecho de que los contratos a través de los cuales los terceros adquirieron su derecho derivaran de una violación a una ley prohibitiva de orden público, como es la venta de un bien ajeno, no es suficiente para que en automático se anulara su derecho, pues para que ello ocurriera era necesario demostrar que dichos terceros tenían conocimiento de que los contratos a través de los cuales obtuvieron su derecho se otorgaron contraviniendo a la ley. Por lo tanto, se propone revocar la sentencia impugnada a fin de que no proceda la acción ejercitada. Se procede a suscitar, gracias, se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, perdón. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 148-2023 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 713-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 5 de julio de 2022, deducido del expediente 65-2021, juicio ordinario civil y juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En la resolución impugnada se declaró la no procedencia de la acción ejercitada por cuanto se consideró, es una acción pro forma, por cuanto se consideró que no se acreditó el segundo elemento consistente en el pago total del precio pactado. La juez de primera instancia valoró la aseveración de la parte actora, quien manifestó que desde el 25 de febrero de 2019 había cubierto el saldo pendiente, pero la juez natural hizo la operación aritmética correspondiente de los montos que aseguró la parte actora no había hecho y pues no da la suma, parece que no pagó por completo, ¿no? En ese sentido, la juez señaló que la confesión ficta de los demandados resultaban insuficientes para demostrar el pago total del precio de la venta pactada.
En sus agravios, la parte actora alega que sí probó haber cubierto el pago total pactado, lo cual acreditó con diversas documentales anexadas en original y no en copias fotostáticas simples, como señaló, calificó la juez del conocimiento. También se queja de que no está en lo correcto en calificar como distinta la firma de la demandada que obra en el contrato base de la acción y en la credencial del lector, y que la juez no es perito en la materia para determinar si es la firma o no de una persona, y que estima incorrecto que se le restara valor probatorio a la prueba testimonial ofrecida con base en que, por la demandante, con base en que la primera de las testigos es pareja del inconforme y el segundo es pareja del oferente. A juicio de quien propone el proyecto, resultan infundados los argumentos planteados por la parte inconforme, por cuanto si haces un análisis del caudal probatorio, efectivamente se puede constatar que no ha pagado en su totalidad el precio que se convino, por lo tanto no tiene el derecho para ejercitar la acción pro forma, pues no se cumple con su segundo elemento. En lo relativo a que la juez no es perito y que por ello no puede declarar si una firma le corresponde o no a la persona, pues hay criterio federal que dice que los jueces sí lo pueden hacer. Cuando son firmas notoriamente diferentes, no se necesita un perito para determinar que si son o no de la misma persona. Entonces, ante lo obvio, pues no se puede, el juez no puede validar algo que se ve como un ilícito, ¿no? Entonces, no le asiste la razón a la señora, la juez hizo un correcto análisis de las pruebas y por lo tanto se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Pentre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 713 de 2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 652 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 28 de abril de 2022, deducido del expediente 773-2021, juicio ordinario familiar del juzgado segundo de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias. En este asunto se está dilucidando la competencia de una juez de Mérida. Se están peleando la guardia y custodia de unos menores y los menores viven en esta ciudad. Por lo tanto, la decisión de la juzgadora ella resolvió primero, de conservar la competencia en términos del artículo 35 es correcta y eso son infundados los agravios del recurrente, por cuanto no podemos obviar que en este momento los menores de edad están viviendo en esta ciudad, ¿no? Y acorde a dicho dispositivo, pues un juez de esta ciudad es quien tiene la competencia. Por lo tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salom Pentre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 652-2022 se aprueba por unanimidad. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión. Y en atención a la agenda, como número 2, la programación de la siguiente sería el día miércoles 28 de junio del 2023 a las 10 horas. Secretaria, tengo una propuesta. Debido a la complejidad de los asuntos que en este momento estamos manejando en la ponencia, además de otras circunstancias que ahorita tenemos los magistrados, pues de todo el tribunal, no solo nosotros, me gustaría proponer, si pudiéramos cambiar de día la sesión, en lugar de que sea, es el miércoles, ¿qué fecha es? 28, ¿verdad? 28 de junio. Sí. En lugar que sea el miércoles 28, si pudiera ser el viernes 30, por favor. Viernes 30. Entonces, con esto, a lo mejor valdría la pena un punto de acuerdo donde se modifica el calendario de sesiones. Exacto.
Solo sería la única sesión que se movería. Sí, pero todos sí, pues, para que nos pongan ahí en los acuerdos que se modifique el Sí, calendario de sesiones. Por sí, favor. mando el oficio correspondiente a la presidencia. El lunes, bajaríamos la lista. Ujú. Entonces queda acordado que la próxima sesión se realizaría el día viernes 30 de junio a la misma hora, a las 10 de la mañana. Sí, 10 de la mañana. Muy bien. Esa secretaria procederá a girar el oficio correspondiente. Gracias. Siguiendo con el punto número 3, asuntos generales. Y como asunto general, tenemos el precedente de la magistrada segunda de esta sala, maestra en Derecho Sara Eugenia Villanovelo, como ponente del TOCA 924 de 2022, que fue sesionado el día 24 de mayo del 2023, quien puso a disposición impresa electrónica y con el clave de control y rubro siguiente. Precede PASCF 1-153-023 civil, prueba de confesión para su admisión, es obligación de quien la ofrezca anunciarla en su escrito inicial. La obligación que tienen las partes al instaurar o contestar la demanda de anunciar y exhibir las pruebas en las que funden sus pretensiones de conformidad con lo dispuesto en los numerales 15 y 166 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán persigue un fin constitucionalmente válido al favorecer el acceso a la jurisdicción pronta y expedita, pues concentran los escritos iniciales de cada parte no solo la exhibición de todos los documentos en los que funden sus derechos, sino que consigna a conocer desde la fijación de la litis las probanzas que requieran una tramitación especial para su perfeccionamiento, protegiendo así el principio de contradicción. Por ello, las partes están obligadas a anunciar en su escrito inicial la prueba de confesión, al ser de las que emitan dicha tramitación especial, pues para su perfeccionamiento se requiere, inciso A, que la parte oferente comparezca durante el periodo probatorio con su pliego de posiciones. Inciso B, que se fije fecha y hora para el desahogo de acuerdo con la agenda del juzgado. Y inciso C, que se notifique dicha determinación por medio de cédula a quien deba confesar y por medio del diario oficial del gobierno de estado a la parte oferente, para que estén en aptitud de comparecer a la diligencia, por lo que no puede considerarse que su anunciación quede al arbitrio de las partes para hacerlo en cualquier momento del procedimiento, ya que se reitera que debe ser de conformidad con los referidos ordinales 15 y 166 del Código Procesal de la materia, con independencia de los supuestos establecidos en el numeral 170 del cuerpo normativo invocado, pues se refieren a la prueba superveniente y al hecho de que la confesión puede ser perfeccionada fuera del periodo probatorio, lo que no exime a las partes de anunciarla en el momento procesal indicado. Sala Colegiada Civil y Familiar y Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Apelación TOCA 924-2022, 24 de mayo de 2023. Magistrada Sara Eugenia Villanovelo, aprobada por unanimidad de votos. Y en tal virtud, esta sala colegiada aprueba el citado criterio jurídico deducido en el TOCA 924-2022. En consecuencia, se procederá a remitir a la unidad de asuntos jurídicos y estimación de precedentes de ese tribunal la correspondiente certificación y el archivo magnético del precedente aislado aprobado. E igualmente se comunicará el mismo a las demás autoridades correspondientes. ¿Algún otro interés a tratar? Ninguno. Y por último, atendiendo el punto 4 de la agenda, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, una vez llevado a cabo todos los puntos del orden del día y no viendo más puntos que tratar, podemos dar por concluida esta 19ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenas tardes.